El que están viendo en sus imágenes es el momento de la llegada del cuerpo de Francisco Javier Romero al tanatorio de A Coruña. El cadáver de Jimmy, el integrante de los Riazor Blues, que moría el domingo en aguas del río de Manzanares, abandonaba Madrid a última hora de la mañana y llegaba a media tarde, como les decía, a este tanatorio coruñés, en donde ha habido coches de la policía tratando de evitar que se produjeran enfrentamientos. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. La policía ha custodiado, como les decía, las instalaciones en una jornada en la que la práctica totalidad de los periodistas que han tratado de cubrir este suceso han recibido amenazas de diferentes personas de este entorno. Por la mañana, 2 personas eran detenidas en Madrid, coincidiendo con la salida del féretro con los restos de Jimmy. Una persona agredía, de la forma que van a ver enseguida, a un cámara de Telecinco. Tío, ¿pero qué va? Bueno, como les decía, una jornada complicada para los compañeros de este oficio que han tratado de conseguir información para servírsela a todos ustedes de lo que sucedía, como ya hemos contado, el pasado domingo en Madrid, poco antes, unas horas antes de ese partido que enfrentaba al Deportivo de A Coruña con el Atlético de Madrid. Hoy ha sido una jornada de reacciones. Los dos clubes directamente afectados por los sucesos del domingo han tomado medidas. El Atlético de Madrid ha sido, parece que especialmente contundente. Marina Cadegato, buenas noches. Hola, Fernanda. Pues el Atlético de Madrid ha decidido expulsar al Frente Atlético del Vicente Calderón. El consejero delegado del Atlético de Madrid ha anunciado que están expulsados del club y de forma permanente los 8 socios y abonados que participaron en la pelea este fin de semana. Han informado también de la disolución de la peña, o más bien de la prohibición de que los participantes, de que ellos participen en los eventos del estadio. Tampoco se podrá exhibir pancartas o elementos identificativos del grupo dentro de este recinto. El Consejo de Administración del equipo lleva reunido desde las 5 de la tarde para valorar los incidentes y la reunión, Fernanda, todavía no ha terminado. No ha terminado, entre otras cosas, porque tendrán que valorar la reacción que ya se ha producido entre los miembros del Frente Atlético, que han dicho que a pesar de la prohibición ellos tienen previsto seguir asistiendo a los partidos del Atlético de Madrid. En A Coruña, Tino Fernández, presidente del Deportivo, ofrecía una comparecencia sin preguntas en la que relató las medidas que piensa tomar el Depor. Es el cierre provisional y simbólico de la grada de maratón inferior para los 2 próximos partidos que vamos a disputar en el estadio de Riazor. El haberlo hecho es una muestra más de la decidida lucha que tenemos desde el Deportivo para evitar que los violentos utilicen el fútbol como coartada para sus acciones. Nuestro rechazo rotundo a cualquier manifestación violenta, verbal o física en torno al mundo del fútbol. Demostramos con hechos, no con palabras, que Galicia, A Coruña, Riazor y el Deportivo seguirán siendo un ejemplo para todo el fútbol español, que no queremos se vea emborronado por la acción de unos pocos a los que pretendemos alejar de Riazor y del fútbol. Bueno, pues un cierre simbólico de esa grada que ocupan habitualmente los Riazor Blues, un cierre por 2 jornadas nada más. Hay ciertas acusaciones de tibieza en estos momentos por parte de las personas que están observando las decisiones que están tomando los clubes, como decíamos, directamente afectados. La muerte de Jimmy, ya saben, seguidor de los Riazor Blues y concretamente de la sección de los Suaves, ha vuelto a poner encima de la mesa ese submundo de violencia que en demasiadas ocasiones acompaña al fútbol, un submundo del que hay pruebas tan evidentes como estas. Domingo San Pedro, moi boa noite. Hasta cando plantexábamos en ese vídeo? Bueno, pois hasta que non se tomen medidas realmente contundentes. Eu penso que agora parece que empezan a ir polo bo camiño, aínda que sexa ao fío duns acontecementos dramáticos, pero penso que hai que recordar que non é a primeira vez que ocorre e que si é posible
tomar medidas fortes, contundentes para erradicar a violencia e as actitudes violentas dos estadios de fútbol. Non é a primeira vez que ocorre e quero recordar aquí o que ocorriu co Barça, por exemplo, que hai xa uns anos, co anterior presidente, con Laporta, pois tamén se fixo eso, non? É dicir, prohibir incluso todo o graderío e toda unha peña como era moi coñecida no seu momento, como eran os Boixos Nois, e fíxose, aplícase e, quero dicir, as actitudes corríxense, non? O que non cabe neste sentido é tomar medias tintas e seguir amparando, aínda que sexa pasivamente, pois este tipo de actitudes fortes. A mí o que me chama a atención, que o comentaba ao principio deste programa, é esas amenazas que sigue habendo nas últimas horas. Eu non teño moita capacidade para pensar noutra actividade humana, digamos, na que haxa individuos que se permiten o luxo de amenazar gravemente os xornalistas, neste caso, para que fagan o seu traballo. Hai que aceptar que isto é así. Non hai que aceptarlo. Eso de ninguna maneira. É dicir, este tipo de actitudes violentas non teñen cabida nun sistema de convivencia democrática. Eso vale para o deporte e para todo, e máis para o deporte se cabe, non? Entón eu penso que eso hai que ser moi contundente e creo que as medias tintas, quero dicir, hasta agora abundaron moito, non? Neste país sabemos como se lle fai frente a este tipo de comportamentos violentos e bueno, quero dicir, ese é o camiño que está marcado. Eu non digo que non quero comparar a situación do fútbol coa situación, pois, por exemplo, que houve no ámbito político co terrorismo, pero sabemos que tomando medidas fortes, non? É dicir, desde euroórdenes de búsqueda e entrega hasta a conxelación de contas e unha serie de medidas, pois sí, hai efectos positivos nunha dirección, pois neste caso igual, é dicir, o que se aplica con contundencia con uns violentos, con outros violentos, non vale quedarse a medias, non? Hai exemplos que imos relatar hoxe, falabas ti de dous clubs, o Madrid e o Barça, pero tamén hai países que adoptaron medidas moi contundentes, tendo en conta a envergadura que tiña o fenómeno. Estou pensando en concreto en Gran Bretaña. Están con nosotros tamén María Bastida, moi buenas noches. Miguel Anxo Bastos, moi boa noite. Martiño Noriega, moi boa noite. Pablo Arangüena, moi buenas noches. El fútbol será uno de los asuntos de esta noche, pero la noticia política de la jornada tiene un nombre: Alfonso Alonso. Sorprendentemente, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha tomado una decisión que nadie esperaba. El actual portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados será el sustituto de Ana Mato al frente del Ministerio de Sanidad. Marina Carregato, sorpresa mayúscula, diría yo. No sonaba, Fernanda, en las quinielas. Él es un hombre de confianza de Sáenz de Santa María, fue alcalde de Vitoria y sí había sonado en otras ocasiones como posible ministro, por ejemplo, después de la dimisión de Gallardón el pasado septiembre. Ahora viene a reforzar el perfil político del gobierno. Rajoy contesta así a los que dentro del PP reclamaban que se alejase de los perfiles técnicos que ahora mismo dominan su ejecutivo. Hoy precisamente visitaba Galicia la vicepresidenta del gobierno y estas fueron las valoraciones tanto de Sáenz de Santa María como de Feijóo a esta noticia. Creo que o presidente Rajoy pois acerta sinalando a un político xestor, un político que lle gusta o social e un político que coñece ben a xestión e a política. Eu estou convencido que será un defensor da sanidade pública, do Sistema Nacional de Saúde. Yo creo que es una excelente noticia porque, como decía hace un momento, une una vena política muy importante y un carácter de gestor acreditado, que son las dos cuestiones que se necesitan en sanidad y servicios sociales, aparte de su sensibilidad social, que, como digo, la he conocido y la tiene muy acreditada. Bueno, la vicepresidenta insistiendo en que el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, insistiendo en ese perfil social que ya le atribuye a Alfonso Alonso, nuevo ministro de Sanidad. Aún no ha tomado posesión, pero ya se ha confirmado ese nombramiento. Hoy, por fin, vamos a escuchar los testimonios de personas que trabajan en el Sergas con los famosos contratos por días o por horas. Un pequeño adelanto. Lo normal es que me contraten por días. También te pueden llamar pues a las 3 menos cuarto para si quieres ir por la tarde. Si te llaman de un día para otro, estás obligado a cogerla. Contrato de largo le llamamos a 15 días, a lo mejor, que hace mucho tiempo que no hago uno. Mi vida laboral consta de más de 300 contratos, de los cuales más de 200 son contratos a días.
Un pequeño adelanto solo de todos los testimonios que vamos a poder escuchar esta noche, entre ellos, entre los testimonios, el de la propia conselleira de Sanidade, que sigue insistiendo en que el sistema es perfecto. Este pacto de contratación está publicado en el Diario Oficial de Galicia, es decir, es público, transparente y conocido. Listas voluntarias donde la gente se anota para hacer contratos, porque hay que hacer contratos de corta duración. Es obligatorio en el Sergas. ¿Cuánta gente hay en las listas de contratación del Servicio Gallego de Salud? Solo hay que entrar en la página web para verlo. Es decir, no es un secreto a voces. Está en la página web. Y en el Parlamento gallego hoy la conselleira Beatriz Mato explicó el papel que jugó su departamento en la adjudicación de cursos de formación para desempleados. Saben que hay presuntas irregularidades de carácter delictivo que están siendo investigadas por la justicia. La conselleira dijo esto. Foi este goberno o que puso os mecanismos de control para garantir o bo funcionamento das subvencións, o bo funcionamento do diñeiro público, e claro que eso dá forza. Claro que eso dá a conciencia tranquila. Que o señor Ricardo Varela aparece no sumario máis veces que a min. Bueno, por cierto, que en el Parlamento gallego sigue encendido el canal de Salsa Rosa. Que se poda ter defraudado 1 millón, 2 millóns, 7 millóns de euros, eso é o de menos. Aquí a oposición o único que lle interesa é o Salsa Rosa, o Sálvame de Luz. Ese Sálvame de Luz é unha cousa onde falan de bolsos, de relacións perigosas. Os militantes do Bloque Nacionalista Galego non ven programas rosas, nin Sálvame de Luz, son todos adictos aos documentais da DUS. Un pequeño adelanto solamente de este tono que también se empleó hoy en la Cámara Legislativa gallega, para que no nos acusen de destacar solo la disensión. Hoy también ha habido un gran acuerdo en la Cámara Legislativa gallega, una propuesta del Partido Socialista aprobada por unanimidad para que se tramite una ley sobre los derechos de los enfermos terminales. La encargada de defenderla fue la diputada socialista Carmen Acuña. Todas las personas que hayan pasado por un trance similar quizás entiendan el tono grave que hoy empleó la diputada para defender su propuesta. Agradecer o apoio amosado polos demais grupos e tanto no persoal como no apoio a esta proposta socialista para elaborar unha lei que busca normalizar e dignificar o momento da morte, a saída da vida. Desexar que podamos deixar a un lado os intereses partidarios e os intereses políticos para traballar xuntos serenamente nun texto que dé apoio, que dé axuda e que dé garantías ás persoas que sofren. Bueno, como decíamos, acuerdo unánime en el Parlamento de Galicia. Hablábamos antes de Salsa Rosa y podemos hablar de moda también. Desde el Partido Socialista, César Luena, que como saben se dedica a matizar las declaraciones que realiza Pedro Sánchez. Está convencido de que su partido, el PSOE, está, pero vamos, tendencia pura es. Es que algunos quieren ser como el PSOE y otros quieren pactar como el PSOE. Somos el partido de moda, lo asumo, pero cuando no se es el PSOE no se puede ser el PSOE, es que es evidente. Y cuando se es de derechas no se puede pactar con el PSOE. Pablo Arangüena, ¿es el partido de moda el PSOE? Hombre, no exactamente, ¿no? Pero bueno, podría llegar a serlo, ¿eh? Bueno, te veo optimista. Está el panorama muy cambiante, entonces, en cualquier caso, se está regenerando el PSOE, ¿eh? Yo creo que está yendo en la dirección adecuada. Ahora, de ahí a ser el partido de moda, evidentemente sabemos que es otro en este momento el partido de moda. Bueno, pues César Luena, que estaba muy optimista en relación con la situación que atraviesa en estos momentos el Partido Socialista, menos seguro de sí mismo. Vimos hoy a Juan Cotino, saben perfectamente quién es. Un lapsus linguae que si lo analizamos, a lo mejor llegamos a alguna conclusión. A mí nunca me han regalado ningún chaquetón, ni nada por el estilo, que si me lo hubieran regalado lo hubiera rifado, como he rifado toda mi vida los regalos que me han dado en Navidad entre los funcionarios. No me he reunido en mi vida con Pablo Crespo, no conozco al señor Álvaro Pérez. Yo no he contratado con nadie de la trama nunca nada en mi vida. Yo nunca en ninguna gestión de mi vida puedo haber metido la mano, lo he dicho 1000 veces, pero nunca la pata. Perdón, lo he dicho al revés. ¡Ah! Pues este es el nivel que tenemos por algunos lugares. Vean, por cierto, cómo se puede decir una cosa y su contraria en menos de 6 horas. Le ha pasado a Dolores de Cospedal hablando de esa posible gran coalición con el Partido Socialista. Nosotros la contemplaríamos si no tuviéramos mayoría absoluta. No,
Obviamente, yo he contestado una pregunta puntual en una hipótesis en la que hoy no estamos ni nos planteamos, se lo digo con toda claridad. Bueno, pues una corrección posterior a sus palabras. No ha sido la única que ha tenido que sufrir Cospedal. Criticó por la mañana al juez Ruz ese auto que, entre otras cosas, precipitó la salida del gobierno de Ana Mato. Posteriormente, el PP ha tenido que hacer público un comunicado en el que se asegura, como no, que se respetan las decisiones y los tiempos judiciales. Pero, como les decía, vamos a empezar el programa esta noche con la noticia de las últimas horas, que tiene que ver con la muerte de ese seguidor del Deportivo de A Coruña. Nos vamos ya al plato de informativos con Uxía Rodríguez. Adelante. Pues Fernanda, como adelantábamos al principio, el Deportivo cierra temporalmente las gradas de los Riazor Blues y el Atlético de Madrid expulsa al Frente Atlético del Vicente Calderón. Son las primeras consecuencias futbolísticas 48 horas después de que un miembro de la hinchada blanquiazul falleciese en medio de esa multitudinaria pelea. Tino Fernández, presidente del Deportivo, ha leído un comunicado ante la prensa y sin preguntas ha anunciado la decisión tomada por el club. La primera medida que se va a aplicar es el cierre provisional y simbólico de la grada de maratón inferior para los dos próximos partidos que vamos a disputar en el estadio de Riazor, mañana a las 8 de la noche y el sábado a las 10 de la noche, ambos frente al Málaga Club de Fútbol. Para el partido del próximo sábado, todos los ciudadanos que quieran mostrar su repulsa a la violencia en el fútbol podrán manifestarse adquiriendo entradas por el precio simbólico de €1 para llenar el estadio y demostrar a todo el mundo cuál es el verdadero talante de esta afición única. El Depor también ha reiterado que avisó a la policía de que los ultras iban a viajar a la capital. En el Atlético de Madrid han decidido dar de baja al Frente Atlético como peña oficial, prohibir todos sus símbolos en el campo y expulsar de por vida a los miembros que participaron en la pelea del domingo. La decisión que hemos tomado es la de expulsar al Frente Atlético como peña. La afición del Atlético de Madrid es mucho más que eso, es la mejor afición de España y todos aquellos que no entendáis que los valores del deporte están asociados a la convivencia y a venir con las familias, a venir con los amigos, sobráis, no tenéis que venir aquí nunca. El que hoy se ha mojado hablando de culpas ha sido el mismísimo ministro del Interior. Jorge Fernández Díaz tiene claro quién podía haber evitado lo ocurrido y no es la policía. Que sin duda podían haber evitado la muerte son aquellos clubes que miran para otro lado a la hora de amparar bajo sus colores a extremistas de una u otra ideología, a radicales de un u otro signo. Algunos clubes han aplicado la tolerancia cero en relación con estos violentos. Otros no lo han hecho. No se pueden volver a repetir estos hechos. Pero repito, nadie puede mirar hacia otro lado. Pero atención, porque 2 días después la policía reconoce que sí conocían la macroquedada entre los ultras de los dos bandos. Es más, aseguran que los contactos entre los cabecillas del Frente Atlético y los Riazor Blues se iniciaron hace ya 2 semanas. Habían quedado en los aledaños del Calderón para directamente mantener una pelea a mano abierta, sin armas. Pactan el comienzo de la reyerta con tracas y petardos. 3 días antes, los rojiblancos recuerdan por WhatsApp la convocatoria. Quedan a las 7 de la mañana para literalmente desayunar. Un mensaje que también llega a la policía, como el informe desde Galicia en el que alertan de la llegada de un grupo de Riazor Blues. Se expone que como mínimo irán 50 ultras radicales de los Riazor Blues. En todo ese informe se explica y se envía el día 27 de noviembre. Tuvo que haber algún error de Galicia, por eso lo estamos defendiendo, no ha partido. Todo esto da un giro y pone en entredicho la versión oficial, la de que no sabían nada. De conocerse el viaje se tendrían que haber multiplicado por 10 el número de agentes desplegados de 160 a 1.500 y los autobuses de los Blues tenían que haber sido escoltados. Esto, vamos a recordarlo, es lo que decía ayer el secretario de Estado de Seguridad. Que en la información y la actuación previa al desarrollo del partido por parte de los responsables de seguridad no existían elementos objetivos que permitiesen prever que se pudiesen producir acontecimientos, enfrentamientos violentos como los que tuvieron lugar.
Y mientras los 21 detenidos tras la batalla campal del domingo han pasado ya a disposición judicial después de permanecer 2 días arrestados en dependencias judiciales. Recordemos que 6 de los 21 tienen antecedentes, 12 pertenecen a los Blues, 6 al Frente Atlético, 2 a los Bucaneros y 1 a los Alcor Hooligans. Han comenzado a prestar declaración esta tarde ante la jueza. Están acusados de riña tumultuaria y algunos de atentado contra agente de la autoridad. La investigación sigue en marcha para tratar de determinar quién o quiénes fueron los autores materiales de la muerte de Francisco Javier Romero. Jimmy falleció a causa de los golpes que recibió con una barra de hierro. La Policía Nacional sigue analizando todas las imágenes, aunque creen que entre esos 21 arrestados no están los responsables directos de la muerte. A las puertas de los juzgados de Madrid llegaron también familiares de los detenidos. Yo soy madre de uno de los detenidos. Yo he venido de Alicante, no sé nada, no he hablado con él, no me han dado información, no nos han dejado verlo. Solo sé que a él lo detuvieron porque estaba voluntariamente en la sala de espera del hospital esperando noticias del amigo fallecido. En el momento en que falleció, lo detuvieron. Y mi hijo vino en uno de los autobuses, creo, porque yo no he podido hablar con él. O sea, yo imagino que vendría con la afición. No, si él estuvo en los disturbios. Vergonzoso, lo repugno, pero por favor hablar de los ultras del Atleti, porque entre comillas hay una víctima que es de los Riazor Blues. Hablar por favor de los ultras del Atleti. Y en A Coruña velan ya Francisco Javier Romero. Sus restos mortales llegaban esta tarde a la ciudad herculina entre una gran expectación mediática y un mayor dispositivo de seguridad. Esta mañana, cuando el cuerpo salía del tanatorio de Madrid, pasaba esto. ¡Tío, hombre, qué va! ¡Tío, hombre, qué va! Una persona que estaría acompañando a la familia agredió a un cámara que grababa la salida del coche fúnebre. Enseguida los agentes identificaron al agresor y al conductor del coche que lo esperaba. Pues esto, Fernanda, que no es poco, es lo que ha pasado hoy en relación al tema del que más se habla en todo el país. Bueno, pues efectivamente no es poco. Tensión también en lo que respecta a lo que va a suceder mañana, ese entierro de Jimmy. Se están produciendo quedadas a través de las redes sociales de personas de diferentes hinchadas que estarían bueno, pues en la disposición de trasladarse hasta Coruña para participar en esa despedida del hincha del Deportivo que ya hemos comentado fallecía el pasado domingo. Pablo, yo no sé cómo ves tú toda esta historia, si es inevitable, si no, si estamos exagerando, si... Bueno. Vamos a ver, yo lo veo en primer lugar una exageración completa. Yo creo que es un problema muy relativo, ¿no? En un país en el que todos los días se suicidan 7 o 8 personas, todos los días 7 o 8 también mueren en accidentes de circulación, de media, en un país con un 24% de paro. Bueno, todos los ríos de tinta, de opinión pública, de conversaciones de café, de información, de opinión que ha generado este tema me parece completamente desmedido, ¿no? ¿Eso de qué viene? Pues de que el fútbol es, en España, hoy, el circo moderno de los romanos, ¿no? Y eso genera una serie de emociones y de visceralidad y de irracionalidad, ¿no? Y en ese sentido pues es completamente excesivo e irracional lo que se está planteando aquí. Es decir, no forma parte de los problemas de los españoles, pero vamos, ni en el puesto número 100, diría yo, la violencia en el fútbol. En todo caso, también tengo que decir... Pero en cualquier caso hay que convivir con ella. ¿Cómo no forma parte de los problemas de los españoles? Me parece que los ultras de los equipos de fútbol van a tener que convivir con la violencia deportiva porque ellos mismos la generan, ¿no? Es decir, si 2 peñas quedan para, como decía... se decía antes, reñir tumultuariamente, o sea, si 2 grupos quedan para darse tortazos... Claro, el problema no es que lo soporten ellos, no, el problema es que lo soporten los millones de aficionados al fútbol que no tienen son por qué gente estupenda y que solamente quieren ver un espectáculo deportivo. Absolutamente, en cualquier caso yo insisto, si se hace una encuesta objetiva y se prescinde de consideraciones subjetivas, probablemente sea el problema centésimo o de ahí para abajo de este país, ¿no? Además, en todo caso, hay otros problemas que no tienen un marco legislativo adecuado y que habría que mejorarlos, ¿no? Pero es que la panoplia legislativa que hay al respecto es muy grande y muy gruesa, y desde una ley del año 2007 específica para prevenir la violencia en el deporte, que por cierto tiene unas sanciones administrativas muy considerables, hasta bueno, todo el Código Penal, que bueno, tiene todo tipo de delitos aplicables, y estos chicos o señores o lo que sean, pues se les está en este momento procesando y tendrán las consecuencias penales adecuadas. A partir de ahí,
es muy difícilmente previsible. Es decir, aparte que haya podido haber en este caso concreto un error administrativo, que no se haya puesto la previsión suficiente, que por cierto daría lugar a una indemnización, o podría dar lugar a una indemnización a la familia del fallecido por un anormal funcionamiento de un servicio público como es la seguridad, aparte de eso, es que es muy difícil que detrás de cada ultra de un equipo de fútbol se ponga un policía. De todas maneras, a ver, Pablo, estamos hablando de que efectivamente hay unos problemas, hay muchos problemas que están en la lista de prioridades de los españoles, pero a mí el hecho de que en el caso de que la información que se transmite desde Galicia hubiera fluido como tenía que haber fluido, que se movilice a 1.500 policías para guardar a un conjunto de señores que deciden pegarse una somanta en el Manzanares, bueno, pues me parece que no es un, o sea, que algo indica de cómo somos. Y en cualquier caso estamos hablando de un problema, el de las hinchadas radicales de los equipos de fútbol, bueno, que está siendo controlado desde hace unos años, pero que hay países, enseguida lo vamos a ver, en los que ha supuesto un gran problema. Estoy pensando en Gran Bretaña, con todos los problemas que significaron los hooligans pues en los años 80 y 90. Problema mucho mayor en Gran Bretaña que en España. Claro, bueno, ¿no? Pero tomaron medidas radicales. Martiño, como ves ti? A min gusta o fútbol. No, sí, claro, si iba a decir a min tamén, faltame ese gen, pero bueno. No, eu concordo co análise que fai Pablo, ca contextualización, decía que me gusta porque xoguei durante moitos anos ao fútbol aficionado e además creo que aprendí moitos valores nese deporte, non? Outra cousa é o fútbol profesional en estes momentos e é un pouco, pois, ese circo no que se ten convertido un deporte como é o fútbol. Dito isto, a maior de gustarme o fútbol, son fillo de Donostiarra e teño moita carencia pola Real Sociedad. Todo o que aconteceu estes días serviume para lembrar a morte dun seguidor da Real Sociedad hai 15 ou 16 anos, Zabaleta, que estaba ca súa parella en Madrid e foi a coitelado, non? Por xente do Frente Atlético e todo isto tamén me serviu para un pouco explorar que pasara nas redes e ese tipo de cuestións, non? E atopeime pois con unha situación de tolerancia e de amparo a determinadas actitudes, porque aínda en vídeos de YouTube se metes Zabaleta hai 2-3 anos, ves cánticos do Frente Atlético sacando peito por ter matado unha persoa e acusando a esa persoa de etarra e aparecen en rede e logo ves a principales símbolos futbolísticos do Atlético de Madrid sacándose fotografías con simboloxía nazi, apoyando o Frente Atlético, dándolle azos. Que quero decir con todo isto? E descoñezo máis a relación que poida haber en Coruña, pero é un exemplo das actitudes de amparo dos dirixentes do fútbol. A min que saia a día de hoxe Gil Marín, cando me consta que ten amparado este tipo de actitudes e as ten amparado salvo argumentos absolutamente pobres como é que son unha peña que apoia, cando ademais está demostrado que se facilitan entradas a prezos baixos, cando se dá un trato non só de amparo, sino preferencial, bueno, creo que aí hai uns culpables e xa para rematar creo que tamén hubo unha negligencia no propio dispositivo. Outra cousa se o dispositivo era desmedido ou non para este tipo de actitudes. No, seguro que non era desmedido, pero aí me chama a atención que cando vai ter lugar un acontecemento en teoría deportivo, cando se xuntan determinadas aficións, se considere oportuno, e parece que así o requería a situación de mobilizar a 1.500 policías, que estamos todos. Dispositivos últimamente fora de tono hai moitísimos, porque estou ainda lembrando algún que hai para un desafiuzamento, por exemplo, como do ofimático, non? É dicir... Dejando una última hora porque es noticia nada de hace unos minutos. Los 21 detenidos en la reyerta del Calderón, que nos relataba Uxia hace un momento, han sido puestos en libertad con cargos. La magistrada que se está ocupando de este asunto ha acordado dejar a todos en libertad bajo la acusación de riña tumultuosa y con la obligación de comparecer 2 días al mes sin aceptar la petición de prohibirles acercarse al Calderón. El abogado de los ultras del Deportivo detenidos ha señalado que todos sus clientes han declarado y han negado que hubiera una quedada previa, manifestando que fueron agredidos por los ultras del Frente Atlético en las inmediaciones del estadio. Además, el letrado ha señalado que sus clientes no fueron detenidos in situ, sino que fueron detenidos en el hospital y en el autobús que les iba a trasladar de vuelta hacia A Coruña. Esta es una noticia, como les decía, de ultimísima hora, acaba de producirse. Unha cousa, e as medidas, non? Ademais do cinismo de Gil Marín, a min parece bastante injusta do Deportivo. Pechar unha grada dos partidos... Imos falar enseguida desas medidas. Pagan xustos por pecadores. Imos falar enseguida desas medidas. Me falta por este lado, pero decíamos, por ir poniendo argumentos encima de la mesa, un problema de envergadura llegó a ser durante muchos años, todos recordamos probablemente cosas que tenían lugar en los campos de fútbol ingleses como consecuencia de la irrupción
irrupción de los hooligans. A partir de un instante se tomaron decisiones drásticas. Marina Cadegato, ¿de qué tenor? Pues Fernanda, el fenómeno de los hooligans dejó, por ejemplo, en 1985 39 muertos y en el año 89 96 víctimas mortales en una pelea en Inglaterra. En ese momento tocó fondo y esta fue la política que el gobierno decidió llevar a cabo. El Estado ordenó en el año 89 una investigación a fondo de la cual concluyó que el fenómeno hooligan era un movimiento sociocultural que trascendía el fútbol. Y un año más tarde, en el año 90, entraron en vigor medidas contundentes para penalizar los comportamientos violentos que incluían, por ejemplo, prohibir el ingreso hasta de por vida a los estadios de los hinchas más peligrosos, penas de cárcel a los que violasen las normas y la prohibición de alcohol y drogas dentro de este recinto. Se involucró además a todos los sectores de la sociedad. Por ejemplo, si la policía detenía en el tren, en el avión o en el metro a un hooligan, la empresa transportadora también era multada. Se crearon cuerpos especializados de la policía solo para combatir estos grupos y también para controlar las masas en los estadios, y se infiltraron a agentes secretos para conocer cómo actuaban y qué pensaban. Más medidas, unificación de los criterios de seguridad en los estadios y también la creación de los carnets de socio para los integrantes de las barras. Así, no solo se identificaban a los hinchas, sino que también se detectaban a los que tenían antecedentes judiciales y en ese caso se les prohibía la entrada a los estadios. Muchos países, Fernanda, imitaron estas medidas de éxito que tuvieron lugar en Inglaterra. Bueno, pues medidas radicales en Gran Bretaña para dinamitar el fenómeno hooligan, y para ser una anécdota, yo insisto, de verdad, que hay pocos acontecimientos que tengan que ser cubiertos, digamos, desde el punto de vista informativo, que sean tan complicados como un asunto de esta naturaleza, y hay pocos asuntos que tengan que ver con la actualidad en los que sea tan complicado conseguir testimonios. Hay un miedo que yo no sé si creéis que está justificado o no, Miguel. No, un medo non creo justificado, porque con este tipo de grupos non teñen logística pues, para tentar e nada así a gran escala. Hágalo como logística, seguimiento, cosas polo estilo. O que sí, a ver, me explico. Eu concordo con vos no do fenómeno. O fenómeno non é un fenómeno central para España, nin é dos máis importantes que hai. Además, eu creo que o fenómeno, en certa medida, é inevitable. Antes falabas do circo romano, falaba no hipódromo de Bizancio, sempre había bandas igual que estas que montaban lío as salidas, porque é unha cousa propia pues, de determinados grupos... Pero de verdade que estáis convencidos de que hai que aceptar que isto ten que ser así? No, vamos a ver, se pode minimizar, pero digo que é un fenómeno que está estudiando antropología. Tenemos que facer unha reflexión como sociedade, porque isto, desde Roma ata agora, algunhas cousas pasaron. Sí, por eso pasaron, pero a xuventude... Moita dela, sobre todo a xuventude marginal, a desarraigada, sobre todo en ambientes urbanos, ten tendencia a agruparse en ese tipo de bandas porque lle dan un sentimento. Bueno, mellor se facemos un análise de quen forma parte destes grupos, levámonos unha sorpresa, ni son tan novos, ni son tan marginais, son xente desarraigada, xente que busca identidade nun grupo, que lle dá como unha causa noble, se te miras as bandeiras delas, un fuerza, honor, cosas polo estilo, son cosas deste estilo, e é un fenómeno que a violencia urbana sempre existe, e existe nos hooligans, pero se non é nos hooligans, é arrasando Ferguson en San Luís, é arrasando Londres cando foron os disturbios de fai 3 anos, é arrasando as Valías de París, quero dicir que son fenómenos propios da xuventude urbana, se poden minimizar e se poden controlar, pero de eliminarlos de todo é imposible, porque creo que está na pulsión humana eliminar de todos, e desde logo analizar por que os clubs de fútbol durante moito tempo promocionaron este tipo de organizacións. É que eso pode ser unha forma, a mellor non tan mala, a ver se me explico. Porque así estén os canalizados e pelean entre eles. Pode ser moi cínico o que estou dicindo, porque se non se convirten en bandas incontroladas, porque ese tipo de fenómenos están aí. Por lo menos aí estaban, de feito, como decíamos antes, o número de violencia... Miguel, teño a sensación de que a vocación que teñen os clubs de ter controlados estes grupos non era precisamente para teros controlados. Pero de feito os canalizaban. E de outra forma están máis ou menos controlados, censados, fichados, cando se mueven e cosas polo estilo. De outra forma, non. Además, repito, vamos a ver, e outros son de, o que sea, o número de mortes, de feito, o número de violencia, que dando este desgraciado caso, non é especialmente elevado en España. María, ti compartes un pouco a sensación xeral de que isto é unha especie de fenómeno inevitable que non... No, yo, desde luego, cualquier cosa que implique o conlleve violencia y
y más con máxime con este resultado, violencia con independencia de su resultado, pero particularmente en este caso no puedo creer que sea algo con lo que tengo que convivir. A mí me gustaría empezar hablando por las acciones y por las medidas, ¿no?, que estabais comentando. Y sí quiero decir que yo estoy un poco cansada de acciones y medidas reactivas y muy ávida de acciones y medidas proactivas. Y ahí meto a todos. Meto a los clubes de fútbol, que evidentemente, yo no sé si los controlan, los dominan, los canalizan o los registran, me da igual, pero lo saben de su existencia y la consienten. Meto a las fuerzas de seguridad, que a lo mejor o no se transmiten información, o no la reciben, o no categorizan como tienen que categorizar. Desde luego, a mí me cuesta creer también que tenga que dotarse un dispositivo policial de ese tamaño para controlar nada. O sea, me parece un despropósito. Pero bueno, sí voy a decir dónde veo el papel de las fuerzas de seguridad un poquito más adelante. Y meto también al resto de las hinchadas, porque tampoco nos podemos olvidar que estos grupos están inscritos en un registro oficial de hinchas, de peñas y demás. Por tanto, cierta anuencia hay. Solamente una cosita para explicar o contextualizar lo de la labor de las fuerzas de seguridad del Estado. He oído aquí, he visto una serie de cosas, las he leído hoy también, esto de que los ultras van a dejar la capital. A mí ya lo de los ultras ya se me escapa, ¿no? O sea, ya sé que existe y demás, pero no lo entiendo en ningún contexto y mucho menos en el deportivo. Pero también me cuesta mucho creer que en un mundo como el actual, donde todo lo sabemos, donde todo por lo menos es susceptible de saberlo, estamos viendo transcripción de correos electrónicos todos los días, transcripción de conversaciones, grabación de conversaciones. ¿Cómo es posible que un número determinado y abundante de personas conceptualizadas o teóricamente, porque muchos están fichados y demás, como peligrosos, que nadie se aperciba de que han quedado para matarse? Que nos detengamos un poco en los Riazor Blues. Esa hinchada del Deportivo que tiene unos cuantos años y que ha experimentado además una evolución desde el momento en el que se constituyó hasta los tiempos actuales. De hecho, se han ido produciendo bajas a medida que el tono y las actitudes de los miembros de esa peña pues iban cambiando. Como decía, es complicado encontrar testimonios de personas que quieran hablar sobre este asunto y mucho más complicado todavía encontrar a personas que quieran dar la cara y que se presten a contar cosas que ellos vivieron dentro de esas hinchadas y dentro, bueno, pues de los operativos que se montaban y que, como les cuento, han ido evolucionando con el transcurso de los años. Esta es una aproximación. Rambo se llamaba aquella cabra, era el símbolo de Barrio Sésamo, la peña más animosa de Riazor en la década de los 80. La intentaron hacer socia y la colaban muchas veces en el estadio. Los Riazor Blues nacen en 1987 tras un enfrentamiento con el Celta en el playoff de ascenso. Dice la leyenda que toman su nombre de crónicas periodísticas en las que se apela a ellos de esa forma. En los Blues se integran sobre todo simpatizantes de la extrema izquierda y del nacionalismo, pero también gente de los barrios. Lo intenta un grupo de ultraderechistas, pero son expulsados. Comienzan sus viajes con el Depor. En la promoción de ascenso del 92 frente al Betis en Sevilla, nace su amistad con los Viris, un hermanamiento que sigue hoy. Animan sin parar, participan en tareas solidarias y Arsenio los reivindica en su despedida. Su recorrido tiene un punto de inflexión una noche de octubre de 2003. En San Lázaro muere Manuel Ríos, a manos de los Blues. La policía detiene a un integrante de los Suaves, una de sus secciones más violentas. En las páginas de La Voz, por aquel entonces, un antiguo miembro de la peña contaba esto. Una de aquellas secciones que se formaron se llamaba Los Suaves. Fue entonces cuando se desmadraron. Aquello tenía poco que ver con el fútbol. Salían a buscar bronca en el partido y fuera de él. Era simplemente su modo de vida. Y luego, además, muchos andaban metidos en cosas raras, con antecedentes por trapicheos de drogas y cosas así. El club sabía de ellos. A pesar de eso, muchos de ellos entraban al campo sin abono o incluso sin entrada. Nos distanciamos de ellos. Seguían poniéndose con nosotros, porque cuando estaban aislados eran fácilmente identificables y el estar con el grupo les daba cierta cobertura. Cuando realmente empezaron a estar tirantes las cosas fue tras la pelea con una de las peñas del Athletic de Bilbao, Herri Norte. Llegaron hasta el Parrús. Después de aquello, los Suaves empezaron a decir que si había que ser más duros, que había que pegar más, ser más agresivos, más fuertes. A nosotros no nos iba. Empezaron a cantarnos aquello de «corred, corred». Hubo dentro de los Blues quien les plantó cara y le costó caro. El Parrús, un histórico bar de A Coruña, ya clausurado, era su punto de encuentro. Hoy lo es, el Baro Norte. Tras la muerte de Manuel Ríos, algunos de los principales cabecillas de la peña anuncian su disolución en un comunicado. El juguete se nos ha ido de las manos. Por muy grande que sea, ninguna bandera merece la pena si debajo de ella se esconde un solo violento.
violento. Aquellos cabecillas fueron apartándose de los Blues, pero la peña no llegó a disolverse. Hoy la integran unos 1000 aficionados, de ellos entre 100 y 200 son los violentos. Pero entre los Blues hay trabajadores, empresarios, funcionarios, estudiantes o parados. No es solo un grupo marginal. Ejercen como principal nexo entre la afición y el equipo. Lotina le pide al Endoiro que les pague un viaje a Valladolid. Los Suaves sigue siendo su facción más dura. Los Blues combinaron desde entonces su ánimo fundamental al deporte con cada vez más frecuentes episodios violentos. El Frente Atlético, los Celtarras, Serri Norte, los Ligallo o los Ultra Boys son enemigos declarados. Pese a estar expulsados de la Federación de Peñas, contaban con una oficina en los Bajos de Riazor que el Deportivo les ha retirado esta temporada. El domingo se abría para ellos su segundo punto de inflexión. Bueno, yo no quiero ponerme pesada con mis perplejidades, pero bueno, ahí queda un poco la evolución de esta peña y esas imágenes que estamos viendo en las últimas horas de cosas que suceden cuando tienen lugar algunos partidos de fútbol y se juntan hinchadas radicales con otras hinchadas radicales. Por si no tenemos suficiente, Marina Chiavegato nos va a contar algún ejemplo más para tenerlo en cuenta. Venga. Muy fácil, Fernanda, encontrarlos porque en la red este último año se ha llenado de vídeos con violentos enfrentamientos entre hinchadas de fútbol. Hemos visto quedadas como esta que vamos a ver ahora entre aficionados del Recreativo y el Alavés. Atrincherados se lanzan piedras y todo lo que encuentran, incluidas vallas de obra. Hubo en este caso 4 heridos y 16 detenidos. Hace muy poco se enfrentaron los ultras del Athletic de Bilbao y los Super Dragões fanáticos del Oporto. El encuentro dejó imágenes así de violentas por las calles de Bilbao. Pero ni siquiera es necesario pertenecer a 2 equipos distintos para acabar a golpes. Esto pasaba en las calles de Sorria, una batalla campal entre 2 peñas del Real Zaragoza. Si son los 2 de Zaragoza, ¿no? ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hostia, la poli! ¡Hostia, tú! ¡Ahí va! En este otro vídeo, un grupo de viris, ultras de Sevilla, coinciden en una gasolinera con aficionados del Atlético de Madrid. El resultado fue este. Hubo en total 8 detenidos. La rivalidad entre esas 2 peñas viene de lejos. No os perdáis este vídeo, que es del año 2008. Señora, váyase para atrás, señora, váyase para atrás. Ellos, ya están en el suelo. Ellos. Dejadlo, que no otra vez. Tú muerto todo. Mira, para que te acuerdes de nosotros, ese cabrón. El fútbol español acumula ya una docena de muertes y lejos de condenarlas, hemos visto cómo algunos ultras las reivindican en los campos. ¡Vascos! 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 Hemos venido a apuñalaros y el resultado nos da igual. ¡Vascos! 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 Hemos venido a cuchillaros y el resultado nos da igual. Y es que para algunos el movimiento ultra o el hooliganismo es una cultura. Así lo defienden, por ejemplo, en esta página web en la que se dedican a recoger enfrentamientos entre distintas hinchadas radicales de todo el mundo. Y no para condenarlas, sino con comentarios como este. En resumen, fue una buena de violencia y de diversión por las calles de París. Solo un pequeño ejemplo, Fernanda, de lo que podemos encontrar por la red ahora mismo. La verdad es que sí, el material es abundante, llamativo y yo no sé si preocupante, Domingos. Pois moi preocupante e gustaríame facer un comentario ao fío do que expuxo Miguel Bastos, porque eu penso que non se pode confundir nunca o que ten que ser a rivalidade no deporte coa violencia, non? É dicir, son cousas distintas, nin penso que sexa admisible poder chegar a tolerar un grao mínimo de violencia simplemente polo mero feito de que
témolos aí, mamoneamos con eles, témolos controlados, temos os seus xefes desa banda pois en diálogo constante para saber tamén cales son as súas intencións. Eu penso que eso non é tolerable en baixo ningún concepto, non? A competición no deporte é sana, pero non hai que este tipo de comportamentos, este tipo de cánticos á vista de todo, hai que extirpalos. Eso non conduce a ningún lado, nin conduce a ningún lado tomar medidas cosméticas ante feitos así, pois como pechar durante 15 días a grada dun partido onde se xuntan radicais que fan este tipo de con este tipo de historiales, non? É dicir, isto non leva ningún feito, isto podes abordalo en serio ou de broma, e unha forma de abordalo de broma é... Solo un matiz, este tipo de cánticos son moi semellantes que facían os de Batasuna, por exemplo, é dicir, o fútbol é a excusa, non é que o fútbol sea o que catalice eso. O fútbol é a coartada. É a coartada, pero ese tipo de banda podía xuntarse nos touros, ou podía xuntarse en calquer outro tipo de cosas. Non, porque onde van as masas é ali, non é polo que sea o fútbol o que cataliza eso, sino porque é onde hai xente xunta, onde poden eles alborotar. Pero eu insisto, é un fenómeno, comparto contigo isto, pero quero dicir, hai unha cosa que hai que analizar, que é o papel que xogaron os propios clubes para que medraran este tipo de... Sí, supoño que os toleran así, pero repito... Non, os toleran non. Foron máis que tolerados. Pero repito, o problema da violencia do fútbol non é o peor problema de violencia que hai en España. Eu así tamén o que dicía de vos antes. Non hai que tolerarlo, hai que ver que medidas se poden facer para canalizalo. Eu creo que non se pode evitar de todo. Bueno, pero do mesmo xeito que hai, evidentemente... Como podes ver, hai un efecto que se será en todas as cidades de España, non un invento dun sitio concreto. Hai expectación e interese con todo o que ocorre en torno ao fútbol. Do mesmo xeito que hoxe lle dedicamos, porque a nosa audiencia lle interesa un debate sobre este asunto por unha víctima, e non dedicamos 40 ou mellor por mulleres mortas nos domicilio pola violencia machista, pero precisamente polo fenómeno que é en si o fútbol, eu penso que tamén ten unha función de dar certa exemplaridade social de cara a fora. O que non pode ser é consentir nun deporte sano que o xogan dende a canteira, dende o fútbol de base, os rapaciños pequenos, hasta que o ve todo tipo de capas sociais, é dicir, é o deporte máis popular. O que non pode ser é non cortar este tipo de... Una pausa tengo que hacer, de verdad. 2 segundos, de verdad. A ver, venga. Primero, que yo creo que no se pueden mezclar churras con merinas si no estamos hablando aquí de los problemas ni de la graduación de los problemas. Y segundo, que caramba, tampoco podemos establecer una graduación en cuando es violencia pequeñita, mediana, grande o significativa. Es decir, esto es un problema, con independencia de dónde se circunscriban otro tipo de problemas, pero es un problema de narices, porque no es la primera vez y porque si no hacemos todo lo posible no será la última. Y no es cuestión de que hayan matado a una persona, es una cuestión de movimiento de grupos violentos, consentidos, conocidos e incluso empujados. En este programa, pero tamén porque mataron a unha persoa. En este programa, no tiene cabida en ningún caso. En este programa no se dice, no se puede mezclar churras con merinas, se dice churras con meninas. Es un homenaje a Pilar García Negro, pues que venga, va por Pilar. Vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad y enseguida nos metemos en el asunto del Sergas, ese asunto que llevamos abordando en los últimos días para poner testimonios encima de la mesa. Saben, ya les adelantaba que la consellera de Sanidad ha vuelto a decir hoy que no hay ningún cambio con respecto a lo que se lleva haciendo en Galicia en los últimos años y que las contrataciones por horas o por días son excepcionales. Enseguida volvemos.